Bueno, ante todo, buenos días a las autoridades organizadoras de este evento, al cuerpo docente, alumnos y futuros colegas. Bueno, como dice el título, la selección de nuestro tema va a ser la presentación del proyecto en formato avance, porque nuestra investigación está en curso, de la génesis de la primera fiesta nacional del chamamé en la provincia de Corrientes en el año 1985. Me dieron una breve introducción, que es parte de nuestro trabajo, le agradezco. Nuestra temática, como se nombró anteriormente, se debe al atractivo que emana esta fiesta que se realiza anualmente en la actualidad, que fue también lo que motivó a nosotros, porque somos un equipo de trabajo. Este equipo está compuesto por los compañeros que no pudieron venir hoy, nos convocó para hacer este proyecto. Bien, por otro lado, también la parte es la información que se puede encontrar acerca del tema, existe dentro de la provincia, y por esa razón la investigación es viable. De esta manera nuestra intención es contribuir a la historia cultural de la provincia. Ante lo expuesto anteriormente, es cierto que el chamamé aún no tiene el reconocimiento que se merece en su propia provincia. Como consecuencia de ello, muchos desconocemos el origen de este festival. Por eso, vuelvo a repetir, es nuestro deseo realizar esta investigación y realizar ese aporte. Por esa razón, nosotros nos hicimos el planteo de la problemática, que es por qué surge la fiesta del chamamé en el año 1985 en la ciudad de Corrientes. La hipótesis que utilizamos es el establecimiento de la fiesta nacional del chamamé en la ciudad de Corrientes fue por una movilización popular y con el apoyo del gobierno de la provincia. Utilizamos el aparato erudito. Bien, como bibliografía general vamos a utilizar a Castelo Antonio con la novísima historia ilustrada de la provincia de Corrientes, corregida y aumentada. También utilizamos a Liz Carnicer, María del Mar, que es la coordinadora académica del libro La historia de Corrientes va a la escuela, de la Fundación de Aguas de Corrientes, el tomo 3. En cuanto a la bibliografía metodológica, para abordar este tema, nosotros en un principio recurrimos a lo que es la historia social. Entendemos en la tercera generación, claro. Entendemos por historia social aquella forma de representar o contar la historia que toma en cuenta todos los fenómenos sociales como parte fundamental en la elaboración del relato histórico. Y así, porque la historia social se enfrenta o polemiza con aquella forma tradicional de contar el pasado de los pueblos y las sociedades que tenían poco y ningún valor en el quehacer histórico. Nosotros utilizamos para realizar esta definición a la profesora Cristina Guerra con los modelos epistemológicos y metodológicos en el desarrollo de la historia. Pero también dentro de eso, dentro de la historia social, vamos a tomar también un poco de lo que es la historia regional, porque nos va a dar la especificidad de la temática que nosotros queremos tratar, que es el festival en sí. También vamos a utilizar a Aróstegui. Ya vamos a utilizar más precisamente eso, porque lo que nos plantea Aróstegui es una propuesta de hacer una historia que no es pasado sino presente. Es decir, que sucedió en el año 1985, pero es presente porque el festival se realiza anualmente. Entonces es algo que va evolucionando y va generando siempre, o sea, va, por decirlo, evolucionando, se va reescribiendo la historia. Él lo denomina tiempo presente o historia del presente. Eso lo denomina Aróstegui. Y para la investigación vamos a usar el tipo de descriptivo y explicativo que tomamos de Arias Fidias en el proyecto de investigación Guía para su elaboración, que nos proporciona nuestra profesora de seminario, la profesora Dina Cobo. Bien, eso en cuanto al aparato erudito.
Y para la bibliografía específica utilizamos a la magíster María Elena Zambón, su libro El chamamé como código cultural histórico de Corrientes, y al profesor Enrique Piñeiro, El chamamé, génesis, desarrollo y evolución de la misma, tradicional de la provincia de Corrientes, de la música, perdón. Bien, también vamos a utilizar fuentes de internet, que va a ser la bibliografía, y también utilizamos fuentes como por ejemplo el Boletín Oficial de la República Argentina, que van a ser 2 ediciones que más adelante las voy a explicar, y documentales de video del canal Encuentro. Bien. En cuanto a lo que es el chamamé, en nuestro proyecto, primero nosotros tenemos la intención de explicar y establecer lo que es el chamamé. El chamamé históricamente es la expresión cultural de la raza guaraní enriquecida por los aportes de cada una de las generaciones. Es decir, que el chamamé tuvo una base y fue evolucionando con el tiempo. El chamamé en sus orígenes era un rezo por parte de los guaraníes dedicados al dios Tupá como plegaria para sus cosechas. Si bien en un principio estos rezos eran generados en forma de cánticos acompañados por instrumentos autóctonos, más tarde se enriqueció con los instrumentos musicales que trajeron los jesuitas. El género musical se aferró tanto a la propia identidad correntina hasta el punto de ser un patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Si decimos patrimonio material, nos referimos a los instrumentos, ya desde los instrumentos autóctonos hasta la evolución de eso, la incorporación de nuevos instrumentos con los jesuitas. Y decimos inmaterial porque se va transmitiendo de generación en generación, que va a generar un sentimiento de identidad y continuidad, promoviendo el respeto a la cultura. Con respecto a la cultura, vamos a destacar un poco que en el proceso de colonización esta cultura va a ser reprimida, o sea, va a sufrir una censura. Y es por ello que en nuestro trabajo nosotros pretendemos explicar la relación entre esa censura, el surgimiento de lo que es el chamamé, tanto como género musical, pero también como danza, y como resultado de esa expresión del zapucay, que el zapucay, dependiendo del contexto afectivo o del estado afectivo que se encuentra en quien lo va a ejecutar, tiene su significado. Entonces, van a recordar la mayoría de que hace un tiempo atrás, cuando una persona hablaba en guaraní, se lo callaba, se lo mandaba a callar. Entonces, es por eso que nosotros queremos explicar por qué surge el zapucay y el chamamé, porque es como una lucha interna que realiza el correntino para mantener eso y no dejarse reprimir por completo por la cultura dominante en su momento. Es una manifestación más de la lucha contra la prohibición y la expresión lingüística. El correntino asumió otro tipo de expresión, otorgándole mayor relevancia a los intérpretes chamameceros. Nos referimos a eso que no está oficializado el idioma porque pertenece al Paraguay como idioma oficial, pero el correntino en sí trató de mantener esa identidad. Por ejemplo, si nosotros vamos a todas las localidades, vamos a tener a nuestros próceres, en el caso del Sargento Cabral, pero en cada pueblo siempre hay un monumento conmemorando a ese chamamecero, porque el correntino, vuelvo a repetir, está muy arraigado a ese origen que tenemos, a esa conexión guaraní. En cuanto al proceso histórico social de la conformación, una vez que se produce el desmembramiento de los pueblos misioneros, la dispersión de los aborígenes y el nacimiento de nuevos asentamientos poblacionales, se va a producir un choque, sería un choque básicamente, entre los pueblos guaraní, el misionero guaraní que sale a buscar nuevos territorios, y con los mancebos de la tierra, que ya eran los mestizos que estaban
estaban, por decirlo, aculturados, culturalizados en la cultura dominante. Ese encuentro entre esos dos grupos va a generar lo que va a ser la base de lo que es nuestra sociedad en sí, el origen. Y eso se va a denominar, que nosotros en nuestra investigación lo decimos el mencho. El mencho correntino es aquel trabajador de campo que trabajaba en horarios, trabajaba en jornales. Entonces, después se va a denominar primero chacarero, mensual y con el tiempo mencho. Ese mencho correntino es el heredero, es considerado por toda la sociedad, considerado como el heredero del guaraní, que forma una propia identidad desde la llegada de los conquistadores españoles, enriqueciendo su cultura con la alabanza a Dios, con aquellos instrumentos ingresados al continente con los jesuitas. Estos instrumentos permitieron el surgimiento de un nuevo ritmo que tanto el mencho como su mujer, Acuñataí, permitió encontrarse en una danza, en un principio ritual de alabanza que luego va a ir incorporando el zapateo y como resultado de esa danza un grito de alegría que es el zapucay. Con respecto al mestizaje cultural, haciendo una pequeña reseña, la personalidad básica del argentino, específicamente la del correntino, con sus numerosos matices y sus condicionamientos variables, a lo largo del tiempo ha ido produciendo desde la génesis como una semilla, va a ir germinando la correntinidad, y que van a aparecer en ese proceso de conformación de esa correntinidad o de esa identidad correntina tres protagonistas que van a ser la base, que es el aborigen guaraní, el mestizo criollo y el extranjero, que sería el extranjero, el descubridor, el conquistador, el colonizador, que se va a imponer en un principio, pero nosotros queremos rescatar en este proyecto es que a pesar de toda la censura, de toda la represión que sufrió la sociedad correntina, ese mencho correntino, siempre supo mantener y rescatar y transmitir esa identidad que fue heredada. Bien, eso es con respecto al surgimiento de la figura icónica del mencho. Nuestra temática se va a dar dentro del contexto político del retorno de la democracia, que a partir de 1983 se van a convocar a elecciones. Como sabemos, quien va a gobernar va a ser José Antonio Romero Feris, quien va a orientarse en las políticas de cultura. Bien, nosotros tomamos como punto de origen a partir de que los primos Ranaletti, Bernardo Celestino Ranaletti y Pedro Celestino Ranaletti, que son de la ciudad de Goya, como los iniciadores, los que colocaron la piedra basal de lo que va a ser la festividad. Eso surge a partir de la noticia del boletín oficial de ese año, del año 1984, donde declaraba la nación a la localidad federal en la provincia de Entre Ríos, Fiesta Nacional del Chamamé del Norte entrerriano. Esto va a causar una conmoción porque como correntinos el chamamé es nuestro. Entonces, gracias a Bernardo Ranaletti y su primo va a comenzar ese movimiento. Lo primero que va a hacer va a dar ese comunicado. Esta es la resolución del boletín oficial. Va a recolectar firmas en todas las localidades, aproximadamente 6.800 firmas. Luego, esa tarea se va a encargar Pedro Ranaletti. Y la tarea que va a tener Bernardo
va a ser la de escribir una carta y publicar en el diario Litoral. En sí va a publicar en todos los diarios locales, pero nosotros tomamos la del diario Litoral para comunicar a toda la sociedad correntina para que se adhiera a este reclamo. Este reclamo va a ser efectivo, también posibilitado por el gobernador de ese entonces de la provincia, y va a tener como resultado que todo eso se va a llevar el aval de la institución oficial, se va a hacer el reclamo ante la nación y se va a corregir eso, se le va a otorgar entonces a Corrientes, a través de ese boletín oficial del número 281 del 22 de mayo de 1985, que le otorga a Corrientes Fiesta Nacional del Chamamé. Y a Entre Ríos solamente Fiesta del Chamamé del Norte Entrerriano, donde se propuso en una primera instancia hacer en el Club Juventus de Corrientes Capital. Van a ser 3 fechas en septiembre, donde, no sé si logran ver la grilla, donde van a estar importantes figuras de renombre como Tarragó Ross, Teresa Parodi, entre otras. Ya la segunda edición se va a hacer en el año 1986, pero ya va a cambiar la sede donde se va a realizar el evento, va a ser el Club de Regatas Capital. Y con motivo de esta movilización, se va a promover por parte del gobierno buscar un lugar fijo para realizar este evento. En principio va a ser la Costanera, pero como estos territorios pertenecían a la nación, no se pudo realizar. Entonces se va a presentar el proyecto en el año 87 de la construcción del anfiteatro, que existe el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y se va a inaugurar en el año 1988. Y bueno, hasta acá llegamos nosotros con nuestra investigación. Muchas gracias. Bueno, por cuestión de tiempo pasamos al segundo trabajo, ¿sí? Dejaremos las preguntas después, vamos a pedir al alumno que nos responda.